Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Hablando de Autoconcepto. Pero ya estamos en la parte número 3. Sí se fue rápido. Rapidísimo. Y también en un tema extenso, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, entonces bueno, pues estamos listos para comenzar el día de hoy con nuestro programa de autoconcepto, parte 3. Y para cerrarlo, vamos a hablar el día de hoy de 3 estrategias que nos pueden ayudar como a mejorar el autoconcepto que evidentemente tenemos de nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. No puedes tener autoconcepto de alguien más. No. Entonces, eso no existe. Entonces vamos a arrancar con estas 3 estrategias, si te parece bien, Lore. ¿Y? Ale. De repente ya se nos va y así ya empezamos a decir, sí, cómo no, mucho gusto. Y ya ni siquiera, ¿no? Pero bueno, bienvenidos a este programa hablando de autoconcepto. Ya nos presentamos y vamos a arrancar. La primera estrategia que nosotros proponemos para que esto mejore o cambie, si no estás obteniendo los resultados que estás buscando, no te sientes cómodo, como hasta el momento te estás viendo en totalidad, tiene que ver con los hábitos de pensamiento. ¿A qué nos referimos con los hábitos de pensamiento? Pues principalmente un hábito de pensamiento es ver hacia dónde te estás enfocando, ¿no? O sea, cuando hablamos de autoconcepto es en qué parte de ti te estás enfocando y qué significado le das a esa parte en la que te estás enfocando, y si eso a lo que te enfocas y ese significado que le estás dando es el que pues es conveniente para realizar los objetivos que tienes en tu vida, ¿no? Correcto. Básicamente tiene que ver con la forma que tenemos de pensar y por ende de actuar, ¿no? Es qué es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos de tajo, qué es lo que constantemente nos estamos diciendo, no verbalmente, sino toda esta vocecita que tenemos ahí, ¿no? Que todo el tiempo está generando diálogo con nosotros y que nos está diciendo cosas. Y recuerda que en algún momento ya lo hemos platicado sobre tener conciencia de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? En pequeños detalles. Se te cae algo y qué bruta, ¿no? O sea, es como este autocastigo constante, que quieras que no, es como tener una pequeña hacha que le está dando en la torre a tu árbol del autoconcepto. Y que tú dirías, bueno, pues ¿eso qué? O sea, es normal, sí, pero si tú lo haces siempre, si lo haces constante, va a llegar un momento donde se presente un proyecto en tu vida en el que tú mismo te autocalifiques como, qué bruta, no puedo hacerlo, ¿no? O no te sientes como con esta capacidad de... Entonces, ¿cuál sería la primera cosa que tú puedes hacer para iniciar un cambio en estos pensamientos? Ser consciente, darte cuenta que se están generando. Eso sería como el primero. Y en este darte cuenta y en este ser consciente y en este ver qué es lo que te dices, no significa que vayas a empezar a decirte cosas y a verte de una manera diferente a ti mismo. Significa que de todo lo que eres, ¿en dónde te estás enfocando? No que te enfoques en el otro y yo quiero ser como el otro y entonces voy a generar un autoconcepto basado en otra persona. No, de eso que sí eres, o sea, de esta parte que eres completito, ¿dónde te estás enfocando? Porque nos podemos enfocar en ciertas cosas, o me estoy enfocando en todas las veces que me equivoqué en la vida, y entonces eso me hace a mí un inútil o ya me creí una historia de alguien, ¿no? O sea, pues es que eres malo para las matemáticas, y de repente resulta que no eras malo para las matemáticas. En algún momento en tu vida la forma en la que te explicaron las matemáticas no era la correcta para ti, y ya te catalogaste en este punto, eso tiene, ¿no?, que ver más con las creencias, sí, que también sí están en esta parte que estamos trabajando. Pero los pensamientos a los que nos referimos más enfocadamente es como aquellas personas que, por ejemplo, piensan que todo es o blanco o negro y que quitan los matices, ¿no? O esto es bueno o malo. No hay como, bueno para quién, malo para quién, funcional o no. Sí, o sea, esta forma castigadora constante que tenemos de las cosas que van surgiendo en el día a día, ¿no? De cómo nos vamos nosotros construyendo a través de esos pensamientos. Creo que esa es la parte que tiene que ver, y es verdad, es cierto, que las personas que son más felices son aquellas que tienen más opciones, que son más flexibles, que tienen más matices, que no se van a un extremo o al otro. No quiero decir que sea malo, porque a todos nos ha ocurrido que en algún momento te vuelves como, o eres muy tajante en cierta circunstancia, pero tener consciente que esto puede cambiar a partir de que pues te das chance de ver como más opciones, ¿no? De no cerrarte y no quedarte nada más
en el único espectro que a lo mejor tú decidiste ver, ¿no? En esa escala de grises. A lo mejor si te asomas un poquito más te das cuenta que hay más colores y tendrás como muchas más opciones. Básicamente sería todo eso, es esa parte, ¿no? Ahora, todo esto, o sea, todo esto que te estamos diciendo de los pensamientos definitivamente influye sobre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Entonces, si tú hoy te levantas diciéndote a ti mismo, qué día tan horrible, o sea, todo gris, todo espantoso, seguramente no me va a ir bien, va a estar bien gacho el día. Adivina en qué te vas a enfocar, qué es lo que decía Lore. Te vas a enfocar en todas las cosas feas. No quiere decir, fíjate bien, porque aquí lo hemos repetido constantemente, no se trata de un show cómico, mágico, musical, donde porque tú te levantas con una buena actitud y dices, ¡ay, no importa que esté gris, me va a ir muy bien! Entonces, solamente te van a pasar cosas buenas. No funciona así. Como funciona es, tú te vas a enfocar en las mejores cosas más allá de las que no estén saliendo bien y no funcionen. Eso hace la diferencia en el día. No quiere decir que cambie nada. No quiere decir que si se te iba a caer el café en el saco blanco no te vaya a ocurrir. Sí te va a ocurrir, solo que lo vas a tomar de una manera distinta. Sí, y aparte acuérdense de este punto de que el cerebro sigue direcciones. Hay que tener mucho cuidado qué direcciones le damos a nuestro cerebro. Si hoy me levanto y le digo yo a mi cerebro, hoy va a ser un día del asco, lo único que va a hacer todo el día es reafirmarme que hoy va a ser un día del asco. ¿Por qué? Porque es la dirección que le di. Sí, ya se lo dijiste. Ya le dije, órale, hoy vamos a vivir un día horrible. Y te dice, va. ¡Concedido! Muy bien, muchachita, eso es lo que quieres. Pues perfecto, sí. Vamos a ver qué es lo que hace nuestro cerebro. O sea, nosotros nada más nos percatamos del 5% de la realidad. Entonces, del 100% de las cosas que suceden, el cerebro va a estar así como con su mirillita diciendo, bueno, malo. Sí. Claro. Ya viste como si, pues si hoy vamos a tener un día horrible, ahí está. No, bueno, malo. Entonces, ¿para qué hacer? O sea, ¿para qué necesidad? Claro, ¿no? Esa es la explicación perfecta de todos aquellos que te dicen, no jales las malas cosas, o sea, buena vibra, jala nada más lo bueno, ¿no? Suena bien bonito, pero la explicación es esa. O sea, al final, lo que te digo, no es nada mágico ni extraño, ni, no, yo jalo pura buena vibra. Como yo le digo. Jalo pura buena vibra y entonces a mí solo me va bien. No, lo que pasa es que tú decides darle una dirección a tu cerebro donde tenga que ver con las cosas positivas, cosas buenas, cosas padres, cosas que a ti te hagan feliz, y entonces se fija en eso. Y lo demás, te digo, pasa, pero lo tomarás de otra manera y no fijarás tu atención ahí, ¿no? Entonces, abusado con esas cosas, haz consciente esos pensamientos y modifícalos. Se puede. O sea, no porque ya lo pensaste es de, ¡me condené! Sí, no. Tampoco es manifestación instantánea. No, o sea, ojalá tuviéramos esos poderes. Ojalá, yo también he pedido muchísimo la manifestación instantánea, no pero no. Hasta el momento no lo hemos logrado, no lo hemos conseguido. No sabemos de nadie que lo haya hecho. Entonces, no se preocupen. El chiste es ese. Te cachas en un pensamiento así y que tú mismo en ese momento lo hagas consciente de decir, a ver, no. Decido no fijarme en eso, y a pesar de que hoy esté nublado, vaya a llover y todo, me voy a llevar un paraguas, me voy a llevar mis botas de lluvia por si las dudas, y hoy va a ser un excelente día con todo y esta lluvia maravillosa. Listo, tan, ¿no? O sea, revertirlo, darte cuenta de lo que estás pensando y revertirlo con otro pensamiento y verbalizado, y créeme que va a ser mucho más poderoso porque además lo estás ya subiendo a nivel consciente. Entonces vas a tener a tu equipo inconsciente, a tu consciente, a tu cerebro en... A todos en el empowerment. Exactamente. Sí. La estrategia número 2 tiene que ver con el diálogo interno. ¿Qué pasa con nuestro diálogo interno? Nuestro diálogo interno es una chulada. Si vemos que nos decimos de 300 a 1000 palabras por minuto, entonces nos estamos diciendo un montón de cosas. No todas las cosas que nos decimos las podemos controlar, eso es imposible. O sea, que te digan, controla tu diálogo interno, no va a suceder. Pero sí hay ciertas cosas, sí hay ciertas partes, sí hay ciertas historias que sí las podemos controlar. Y los adjetivos que ponemos a nuestra historia, pues es la que va a definir cómo nos vamos a estar sintiendo. O sea, las cosas, acuérdense, las cosas son neutrales. Las cosas no tienen un lado positivo ni un lado negativo. Lo que nos sucede es neutral y nosotros le ponemos todos estos juicios alrededor. Entonces hay que tener mucho cuidado en los juicios que le ponemos para que eso nos haga sentir mejor y no peor. Y lo que hemos dicho todo este tiempo, Ale, que tenemos muchas maneras de hacernos sentir mal y muy pocas de hacernos sentir bien. Busquemos más formas de hacernos sentir bien y dejemos de andar sintiéndonos tan mal. Ese es otro enigma que no hemos podido resolver.
Pero lo que sí sabemos es que somos unos maestros en hacernos sentir mal y nos cuesta mucho trabajo hacernos sentir bien. Y justo lo que decías, al final el diálogo interno es algo que nosotros creemos que se apaga cuando dormimos, pero ni siquiera ahí se apaga. O sea, es algo que está constante. Y tú te puedes dar cuenta que eso sucede cuando a veces en las noches te despiertas y es como, ay, la idea de no sé qué de mi trabajo, cómo la resolví, y resuelves problemas y contestas preguntas o estás nervioso por alguna situación. Eso es el diálogo interno que no se apaga nunca. El chiste también es ir entrenando, porque es entrenable. No lo puedes cambiar, no lo puedes controlar, cierto. O sea, no. Pero puedes ir entrenando las maneras, sobre todo, cómo te diriges a ti mismo, cómo te tratas a ti mismo y cómo vas, de alguna manera, organizando estos diálogos para que resulten mucho más beneficiosos para ti. Porque al final, a través del diálogo interno, es como nosotros conceptualizamos las creencias que tenemos internas y externas. No hay otra. O sea, no hay otra manera de construirlas y de interiorizarlas, hacerlas nuestras, y que también hemos hablado de creencias y hablaremos más, mucho más en programas futuros de cómo las compramos, nos las regalan, nos las avientan, dónde las agarramos, quién sabe, como si fueran virus y bacterias, pero estamos llenos de ellas, ¿no? Que hay unas que funcionan ideal, hay otras que no y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero al final es la manera que tenemos de constituir las creencias, por eso es tan importante el diálogo interno. Y podemos elegir nuestros diálogos internos, sí. O sea, no todo el día, no todo el tiempo, pero sí en cierto momento decir, ahorita voy a tener este diálogo conmigo mismo. Y lo que hemos hablado aquí un poco también en esta parte de las preguntas, puedes tener un diálogo interno de preguntas mucho más inteligentes, ¿no? Y entonces, decir, en este momento voy a hablar conmigo mismo haciéndome estas preguntas, esperando que surja la respuesta en algún momento. Y ese sí es una elección y puede ser 20 segundos, 1 minuto, 5 minutos, lo que quieras. O decir, constantemente me voy a estar repitiendo esta pregunta, que es lo que quiero que suceda en mi vida, y entonces ahí va a estar. Y hacerse preguntas es mucho más eficiente que andar visualizando. Y dando respuestas. Para los que les gusta lo de la visualización está muy bien, pero cuando te haces preguntas, eso sí es neurociencia. O sea, tu cerebro está obligado te va a dejar. Eso, justamente. O sea, el cerebro nunca se quiere quedar sin respuesta. Y todo lo que tú le preguntes, él va a hacer todo lo necesario a pesar de ti para responderla. Y entonces, justo por eso te pasan esas cosas, ¿no? De estar dormido y ya sé, porque te quedaste con algo pensando, algo que no se respondió, y tu cerebro sigue trabajando. Tenías una pregunta y el cerebro dice, ya tengo la respuesta. Él sigue es más, date cuenta, ¿no? Cuando, oye, ¿cómo se llamaba fulanita, la de no sé? Ay, no me acuerdo. No, tú pues al rato me acuerdo, bueno, ya. Y pueden pasar 5 horas, ¿eh? Ya estás en otra cosa, ya estás con otra sí, ya estás con otra persona y de repente, Marisol, y todos, ¿eh? Una banada, es que me acordé de algo. Sí es. No es algo que conscientemente estés trabajando, pero tú ya le lanzaste una pregunta a tu cerebro y tu cerebro va a hacer todo lo necesario para responder. Entonces la visualización, muy bien, a quien lo hace me parece fantástico, es una manera de entrenar el cerebro, pero ahora trata de acompañarlo con preguntas y vas a ver que va a ser mucho más poderoso. Entonces, abusado nada más con sus diálogos internos, cáchate qué es lo que te dices, cómo te lo dices. De repente hay gente que dice, estoy dispuesta a hacer ejercicio, muy bien, pero su diálogo interno es, ay, me gustaría hacer ejercicio, me gustaría tener la disciplina de pararme todos los días, me gustaría lograrlo. Pero para esa persona, me gustaría es solamente un sueño guajiro ahí para la mayoría, ¿eh? Creo que esa es otra de las cosas, sí. ¿No? Ver estos verbos de acción. Abusados. Me gustaría es un bonito deseo. Que está ahí. Una bonita carta. Para mucha gente es solamente eso. O sea, para la gran mayoría, el me gustaría es una ilusión, un sueño, una carta a Santa Claus que la firmamos con nunca pasará. Algún día. Tal vez. Pero ese tal vez es, no hay, o sea, hay algún día sin fecha. Pueden ser 10 años, 15, 20 o momentáneo. O nunca. Entonces, abusados con eso. Tengo, debo, me gustaría, necesito. O sea, ese tipo de verbos llamados a la acción, date cuenta con qué sí ejecutas. Hay personas que nos encanta el debo. Estamos orientados al deber. O sea, si a mí me dices, oye, ¿te gustaría hacer? Pues es, ¿no? Algún día. ¿No? Sí, tal vez, ¿no? Necesito, a mí es un verbo que me pesa mucho y tampoco me llama a la acción. Para mí, personalmente, el debo, como una cuestión marcial, bueno, o sea, es la neta. A Lore le pones debo
Y es como si me pusieran un estatua. no. Sí, Estatua. No. Así. Sí, no Lore, quiero. debes hacer. No lo voy a hacer nunca. Sí. Es una manera distinta de accionar. ¿Una es mejor que otra? No. No. Nada más es la que te funcione, simplemente, ¿no? Recuerda eso, ni buenos ni malos, ni mejores ni peores, simplemente te es funcional o no. Date cuenta, reflexiona en eso, con qué palabras de acción tú de verdad generas movimiento. Y a partir de ahí, intenta que tu diálogo interno Y se movimiento transforme. positivo. Sí, sí. Porque puede ser desde la necesito hacer esto y entonces si lo haces con una carga aquí terrible, ¿no? Que hay gente que sí le funciona el necesito y me parece fantástico. En mi vida se me hace triste porque sí, a mí me genera una culpa muy fea. No, es horrible, necesito, es como... Pero como, sí, pero sí hay como- gente, ¿eh? como de O sea, sí hay gente entrada. hay gente que necesita ser necesitada. O sea, que la acción de necesitar es de verdad lo que los acciona, los pone en movimiento y no nada más eso. Potencializa como todas sus habilidades y, ¿no? Está bien. Si eso es lo que a ti te funciona, está padrísimo, siéntete cómodo ahí. Pero entonces genera ese diálogo interno continuamente para que veas cómo da resultados en tu día a día. Y que no refuerces la necesidad, porque entonces nuevamente llegamos al punto en el que tu cerebro lo que va a hacer es Generarte generarte necesidad, ¿no? ni deberes. Es que debemos tener mucho cuidado con eso, porque justo a mí yo tengo ese riesgo latente. Yo creo que vamos a hacer un programa especial de ese tipo de cosas. Porque Yo creo que sí, estaría padrísimo. Ajá, y sabes que es mucho por trabajar. O sea, porque ahorita van a decir, ¿cómo? O sea, sí utilizo el debo, pero ya pero tengo no miedo. tanto. O sea, la necesidad, pero no tanta. Sí. Sí, porque sabes que una vez más das dirección. Y les voy a dar un ejemplo rapidísimo, chiquititito. O sea, aquella gente que ha visto resultados a partir de que le pasan cosas negativas, o sea, que tienen éxito a partir de su desgracia, que empiezan a contar historias y la gente los empieza a escuchar, dan fórmulas, dan recetas, ayudan a la gente a través de contar sus historias de desgracia, adivina qué les trae la vida. Pues más desgracias. Porque es a partir de eso donde se están sintiendo cómodos, donde están obteniendo están resultados, enfocando. donde se están enfocando. Entonces, hay mucha gente también que conocemos que a partir de situaciones malas enfocan la parte positiva y se quitan la desgracia de encima y logran cosas positivas a través de ello. Bueno, es diferente. Pero la gente que nada más está pensando en la desgracia, que a partir de la desgracia, que esto... Pues, como decía... No hay la fortaleza, ¿no? Conseguirlo. Una vez hablábamos esto de, quiero ser una mujer fuerte. Ah, sí. O sea, quieres ser, ¿sabes lo que necesita y lo que implica para que seas la más fuerte del planeta? ¿Estás segura que eso quieres? Pues ahí te va. Y entonces... Primero probarte, ¿no? O sea, ¿cómo pruebas que eres la mujer más fuerte? Pues te mando desgracia. Exactamente. Te mando cosas sí, te mando rudas. cosas rudas para que veas que... Y además, pues entre más cosas pases, pues más fuerte te vuelves. Concedido. Entonces, es como este círculo interminable de qué tan fuerte quieres ser. El cliché, el cuidado con lo que pides, porque... Sí, exactamente. Y es tu cerebro respondiendo a lo que tú mismo... Si le esto estás no es diciendo. gugu gugu guajagua. Sí, es que me imagino a ti No, y a mí así de ajá, no, sí, no. concedido. Sí, no, es justamente las direcciones que le estás dando a tu cerebro. Cuidado con la eso. instrucción. Sí, solamente tengan cuidado con Sí. esa parte y no se resuelve bien. Ahora, vamos a entrar a la última estrategia, que es la que veníamos hablando. Les prometemos que vamos a hacer un programa especial de todo esto porque sí está bien padre. Sí. Pero toquemos esta base que es el sistema de creencias, que ya vimos que tiene que ver con el diálogo interno y evidentemente pues con todo el lenguaje que estás utilizando para hacer llegar todo tu entorno hacia ti, ¿no? Todo lo que te rodea dentro de ti. Entonces, ¿qué pasa con nuestras creencias? El problema con las... Bueno, todos tenemos un montón de creencias. La mayoría de nuestras creencias son positivas, pero por eso estamos aquí. Si no tuviéramos creencias positivas, ni estaríamos sentadas aquí tú y yo, ¿no? Ni siquiera. Entonces, pero hay cierto número de creencias que pues no son funcionales ya en este momento. ¿Por qué? Porque la mayoría de las creencias las adquirimos antes de los 7 años. Entonces luego ni siquiera tienes idea de dónde vino. O sea, es como estos regalos no pedidos que nos van entregando por la vida, que te los vas apropiando y dices de repente esto es mío, pero sin saber realmente ni el significado ni las consecuencias Y que que tiene tenemos que tener. muchos. No. Tenemos unos que a lo mejor no son tan nocivos y seguramente ustedes comparten eso porque muchos tenemos esto, ¿no? De no te metas no, la lluvia, me encanta esa, ¿no? La de no te mojes porque te vas a enfermar, no ves que la lluvia y no sé qué.
Pero cuando vamos a una alberca, y aunque haya aire frío y el agua está fría, pues nadamos y todo y ahí no nos pasa nada. Entonces es como, la conclusión es, la mala es la lluvia. O sea, la maldad está contenida en la lluvia, ahí está la enfermedad. Otro tipo de agua no importa. Y es como, ¿por qué? Y les pasa. O sea, los niños de repente se mojan con lluvia y se enferman, pero en el agua helada de la alberca, no les como pasa si nada. nada. Creencia, o sea, eso es programación, abusado. Está bien, o sea, no, vamos, está bien, no te vas a morir de eso. Nada más es, así como esa que no le hace mayor daño a nadie, que a lo mejor no pasa de un resfrío y listo. Porque aparte tiene una cura. ¿Por qué las mamás nos enseñaron? Que si te desvistes se enfriega. Y te metes a bañar. Y te metes a bañar. Ya. Se te va la enfermedad. Ya se te quita. Yo no sé por qué no funciona con otras gripas. Porque debiera ser el mismo principio, ¿no? En otros resfriados deberías meterte a bañar y ya, se me fue la gripa por la coladera. Pero no funciona, solo es con la lluvia. Entonces, al final es estas cosas que no generan tanto daño, si las dejamos o no permanecer en nosotros está bien. Pero hay muchísimas otras creencias que tenemos que, créeme, hay una muy común que causa daño, ¿no? Sí, que a mí me da muchísima risa, ¿no? Los niños entran a la escuela y no sé por qué les dicen que las matemáticas son dificilísimas. Así. Pero desde antes que entran. Sí, o sea, desde que antes que tenés así. Sí, matemáticas. Ajá, es como, ¿no? Y a mí me pasaba con mi hijo, el más chico, me decía, ma, yo soy malo en matemáticas. Y me le decía, claro que no. Él siempre resolvió rompecabezas desde muy chiquitito y era buenísimo. Le dije, eso es matemática. De otra forma, pero es matemática. Y de hecho era sorprendente para su edad lo que hacía. Sí. O sea, en promedio sí era sorprendente. Sí, además era un nivel de concentración bárbaro. Le dije, a mí no me vas a venir a decir que tú eres malo en las matemáticas cuando yo te vi armando rompecabezas. O sea, le dije, es el mismo, o sea, de ahí salen, o sea, es el mismo lugar donde van a salir. A lo mejor no le estás... Con él lo que me pasa es que si no le interesa, ya le vale, ¿no? Entonces es mucho más fácil decir que no soy bueno a decir... No me interesa. Sí, no me interesa. Entonces volteo para otro lado porque Sí, está bien difícil. Porque además está esa creencia popular, ¿no? O sea, que todo el mundo dice que las matemáticas son algo horrible. No se me dan. Ajá, sí, no se me dan. No soy bueno. O sea, amo esa parte porque es que a mí las mates no se me dan. O sea, como un perejil que sembraste y no se te dio. Qué extraño. O sea, es como, y muchas veces es nada más, no me gustan, ¿no? No me interesa, no me gustan, no veo aplicación, no, sí. Pero es de no soy capaz de hacerlo, ¿no? Y entonces en el momento que te enfrentas a algo que tenga que ver con matemáticas, es, no, porque yo no sé hacerlo. No, o sea, simplemente en ese momento no te gustaba. Y no pasa nada, ¿no? O sea, está bien. Pero los arrastramos hasta... O sea, a mí me ha tocado mucho en, ¿no? Desayunitos o cosas donde ya dividan la cuenta. Y a la que la dan es como, ay, no, ustedes, porque yo soy malísima para esto. O sea, no pasa nada, ¿no? Pero te puedo asegurar que ni siquiera la persona que lo dice está siendo consciente de lo que está diciendo. O sea, ¿por qué se autodescalifica? No, porque además lo único que vas a hacer es una división, ¿no? Eso En no tu sé. calculadora. Aparte, o sea, te juro que a mí me pasa este rollo de decirles, ¿cómo? ¿Eres mala utilizando calculadora? Porque no estamos hablando de cálculo mental ni en 30 segundos ni nada. O sea, sí, no es un tema de, vamos a ver, concurso de matemáticas. pero es alguien a lo mejor te dijo en algún momento, ¿no? Y tú te lo compraste. Que ese alguien, abusados papás y mamás, porque nosotros somos el contrapeso de las escuelas y a veces nos sumamos a esas creencias. Nosotros mismos les decimos a nuestros hijos ciertas cosas que además ya en la creencia popular de la escuela pues, se refuerza y terminamos con adultos diciendo, no, yo soy malísimo para eso. Que puede o no traer consecuencias en tu vida, está bien. Digo, yo no creo que esa persona... Sí, no le pasa nada si no se la cuenta, ¿no? Pero realmente no sé si en la elección de su carrera o cuando decidió dedicarse a algo, ser profesional... ciertas cosas, ¿no? O sea, en la vida que se me tengo que enfrentar a matemáticas, o sea, ahí no, ya no quiero. Exacto. Entonces no sabemos cómo puede impactar en la vida de una persona. Abusados nada más con eso y los papás, les digo, solemos hacer mucho. Y mucho, sobre todo cuando hay comparación entre hijos, ¿no? El típico de, ay, es que qué bárbara. Tu hermana es tan buena para la música y a ti te cuesta tanto trabajo, saliste negada. Espérate, es la primera vez que toca flauta. En su vida se había enfrentado a algo así. O sea, el tú decirle algo como eso ya le pone en la cabeza, o sea, la etiqueta, la creencia enorme de yo no sirvo para la música. Y tú no sabes si va a ser la próxima Alondra de la Parra. No sabes.
Claro. Y ahí acabaste con todas sus esperanzas de, ¿no? Porque si además va con eso, que tú eres una influencia súper poderosa, una vez más, círculo de influencia, ¿no? El proximity power. Si tú llegas con ese nivel de influencia de una persona tan cercana a ti, generas esta creencia y llegas entonces a la escuela, a tu clase de música, créeme que no vas a llegar confiada, ¿eh? Sí. Vas a llegar con, le voy a... ya ven cómo sí soy mala. Soy malísima. Porque aparte ya en tu cerebro se hizo la pregunta y se responde. Claro que eres malísima. Sí. Entonces nunca más te vas a querer acercar. Entonces nada más abusado con ese tipo de cosas y recordar que las creencias también tienen que ver con nuestros valores. Los valores influyen directamente en la manera que tenemos de sentir, actuar y pensar relacionado con nuestras creencias. Entonces mucho cuidado para tener como un sistema de creencias mucho más sano, mucho más libre y sobre todo nuestro. Y con menos juicios. Exacto, ¿no? Nuestro, que sea nuestro. O sea, si tú te vas a calificar fuertemente con un juicio, que me parece que deberíamos eliminarlo por completo y como dice Lore, tomarlo en neutralidad, pero si lo vas a hacer, por lo menos que sea tuyo, que no sea regalado, que no sea alguien que te aventó por ahí una creencia y tú, sí, mira, ya, gracias. No, Así es mío. Sí, o sea, es como... Y entonces, en torno a esto, me gustaría compartirles una pequeña historia. Hoy lo vamos a mezclar, no lo vamos a hacer como habitualmente lo hacíamos, separado de y la historia es, porque tenemos algunas cosas que compartir con ustedes. Pero una historia que yo me acuerdo mucho y me dejó muy marcada es de un jugador de americano que era sordo. Él estaba en la universidad, jugó muchos años de su vida, ya en el nivel universitario, donde pues ya vienen estas selecciones de la NFL, cuando ya llegan a cierto grado escolar y que ya están listos para pasar a un grado profesional, y entonces se hacen sus selecciones, ¿no? O sea, cada equipo va eligiendo y tal, etc. Entonces, el coach, tanto su coach como su mamá, trataron de desalentarlo, si bien no de una manera directa, sí de una manera como, sí, pero no pasa nada si no llegas, ¿no? O sea, no pasa nada y mira, y tú eres tan talentoso que podrías hacer otras cosas y, ¿no? No te emociones tanto porque aparte hay muy pocos lugares, casi nadie se queda, etc. Y efectivamente pasó eso. Él siguió adelante con sus pruebas y no quedó, nadie lo eligió. Entonces, cuando ya no quedó como jugador electo, los jugadores tienen dos alternativas. O se van a su casa y siguen su carrera muy felices y hacen otras cosas, o se quedan como, creo que se llama agente libre. Ajá. Y entonces ahí pueden tomar como una especie de representante donde los puede mover con los equipos para que después sean elegidos, no necesariamente en ese pick. Y así lo hace él. Él decide ir con un agente que le ayude a moverse como agente libre y entonces ver qué va a suceder. En ese momento, o sea, la mamá recurrió todavía más fuerte al coach para decirle, no me puedes dejar solo en esto, ayúdame a convencerlo porque va a salir muy lastimado. O sea, con su discapacidad auditiva, pues es sordo. Obviamente, yo sé que tú como coach, durante todo su entrenamiento de college, pues hiciste muchas cosas por él, pero ya la NFL es otra cosa. Nadie va a andar con tientos y miramientos de si oye o no oye, o sea, eso no va a suceder. Entonces, quitémoslo de ahí y vemos, ayúdame, ¿no? A jalarlo hacia otro lado para que no tenga mayores decepciones. Y el coach le dice, sí, te voy a ayudar. Y habla con él, intentan como varias cosas, varias propuestas y todo, y él dijo, no me importa. Muy bien. Chido con ustedes, yo les sigo. Y listo. Y al final de la historia es que sí fue elegido por la NFL, sí terminó en un equipo, jugó, o sea, mucho tiempo, etcétera. Aquí el punto es, y a mí lo que me llegó de su historia y me quedé así como, wow, qué increíble, es alguna vez que lo escuché en una entrevista cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué sucedió con esto? O sea, ¿cuál fue tu mejor cualidad? ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál fue tu chispa que te llevó a seguir intentando a pesar de todo lo que te decían? Y él dijo, mi mejor virtud es que soy sordo. Entonces, no escuché lo que me decían. O sea, él literal llevó una discapacidad a esta parte mental de decir, yo voy a escuchar lo que quiero escuchar, voy a creer en lo que quiero creer, y gracias a ustedes por sus creencias y por su participación. Y era su mamá y era su coach, o sea, era gente muy cercana a él. Pero él decidió no comprarse las creencias de estas personas y creer en él mismo y sus capacidades. Ahora, yo te diría aquí,
Nada más ojo con estas creencias que puedan llegar a ser fuera, lo que siempre decimos, pisa la realidad para que tengas una base y a partir de ahí salte de esa realidad y empieza a cuestionarte dónde más puedes llegar. Pero que lo hagas con esta sensibilidad de verdad poder llegar a hacerlo, porque si yo, o sea, por más que yo quiera convertirme en un árbol, pues me va a decepcionar mucho, ¿no? O sea, es como... Y vamos a llevarlo a un plano más realista. A mí me gusta mucho la música, me gusta cantar, ¿no? Canto horrible, canto fatal. Yo estoy segura que de haberme entrenado un poco más en el arte del canto, quizá cantaría un poquito más melodiosamente. Tal vez no le rompería el oído a tanta gente, ¿no? Tal vez no me bajaría en el volumen en el karaoke. O sea, pero también sé que mi capacidad vocal tiene un límite. Que por más que yo la entrene y le haga y todo, no voy a llegar a ser una Adele, ni voy a cantar en la ópera nunca. ¿Voy a poder mejorar? Sí. ¿Mucho? Probablemente. ¿Cuánto más? Pues, o sea, tienes que también tener ese toque de realismo, ¿no? La gente que le gusta el atletismo, hay un límite físico donde ya no vas a pasar. Pero, ¿a qué voy con esto? Intenta lo más de lo más en lo que tú decidas. O sea, no te quedes con el, yo creo que no voy a poder. ¿Creo? ¿O ya lo intentaste? Sí, pues estoy seguro. Sí, o sea, ahora con tanta tecnología, con tanto avance, con tantas cosas, es muy posible que tus capacidades y tus habilidades se expandan, ¿no? Y a nivel conocimiento, ni te digo. O sea, ahí sí no hay limitante. Sí. Ahí sí no hay de que mi cerebro no me da. Sí, el cerebro siempre da. O sea. Y hablando un poquito en este tema del atletismo, otra pequeña historia que está es muy interesante, que esto tiene que ver con las creencias colectivas, ¿no? O sea, de esta parte del autoconcepto del ser humano en general. Durante mucho tiempo se creyó que no se podía correr la milla en menos de 4 minutos. Y un día, un señor que se llama Bannister, pues salió, corrió y rompió la barrera de los 4 minutos. Y a partir de ese día, o sea, de ese momento, un montón empezaron a romperlo. ¿Por qué? Porque había la creencia de que eso era imposible. O sea, la gente decía, no, hacerlo en menos de 4 minutos no se va a poder. Y en el momento que uno lo hizo, resulta que un montón ya pudieron. Entonces, también aguas con estas creencias colectivas que vienen de esto. Esto no se puede, ¿no? A la que nos sumamos muy fácilmente. Sí, entonces, en este sentido, como hacer este balance, ¿no? Esto es lo que tengo, esto es lo que soy. Lo voy a intentar hasta que ya diga, bueno, ya hice todo lo posible, ahora sí ya... ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Ya no se puede más. Siempre y cuando sea tu pasión, no tu necedad, ¿no? Sí. A eso voy con lo de la cantada. Sí. O sea, si realmente lo que quieres y verdaderamente dices, esta es la pasión de mi vida, sí, llévalo hasta el límite. Digo, si nada más es como para probar, van a ver que sí puedo cantar. No te desgastes. Y hay gente que sí lo hace, ¿no? Digo, conocemos varios cantantes que de cantantes tienen la actitud, la necedad y la pasión. Y a lo mejor el órgano vocal no los acompaña, pero no importa, porque al final lo hicieron. ¿No? Y son muy exitosos. O sea, a eso voy. O sea, esa no es una limitante como tal. Simplemente es justo. Busca donde sí y haz todo lo posible. Esta parte de cantante de ópera ni voy a ser reconocido por mi gran voz, voy a hacer un producto de la mercadotecnia y no me importa. Si eso te hace feliz, si eso te llena, dale, porque sí hay un chorro, ¿eh? Y entonces no pasa nada, ¿no? En ese sentido. Y pues bueno, terminamos con esta parte, pero ahora queremos además decirte algunos pequeños pasos de cómo gestionar hacia una buena estructura de creencias. O sea, cómo haces para que estas creencias se gestionen de mejor manera y las construyas más sólidamente hablando, digamos, y que tengan mucho mejor resultados. Y son pequeños pasos. El primero tiene que ver con identificar, ¿no? O sea, darnos cuenta eso es algo súper importante, porque si tú no te das cuenta de que algo está mal o no funciona... Si no lo sabes, no lo puedes cambiar, ¿no? Tan simple como eso, ¿no? Tan. Paso número 2. Tener en cuenta que no solo hay una forma de que las cosas sucedan. ¿A qué me refiero? Tu forma de ver las cosas es la primera, eres tú. Pero cuando tú te das cuenta que no es lo único que existe, que hay otras maneras de verla, se abre la posibilidad, se extiende la situación y se reduce el daño. Porque lo único que tú estás viendo es una interpretación de la realidad. Y era lo que decía Lore. A esto vamos con no dramatices.
nunca va a ser tan terrible como para que no se pueda solucionar o pasar, por más duro que sea. Siempre va a haber una manera. Si tú lo ves desde una forma neutral, es mucho más fácil. Pues es que le quitas una carga, ¿no? O sea, al final, o sea, cuando hay momentos muy complicados en la vida, si además de eso que estás padeciendo porque así es y el dolor que causa, le agregas toda una carga emocional de tragedia, de, ¿no?, cosas terribles, lo único que haces es hacerlo mucho más pesado. Y para salir de eso es mucho más fácil cuando no pesa tanto, ¿no? Porque ya pesa lo suficiente, o sea, como ¿para qué hacerlo más pesado? ¿No? Entonces empieza por identificar, por darte cuenta que las creencias solo son una interpretación de la realidad y que no necesariamente es la única que existe, que puede haber más variables. Y la número 3, muy importante, conocer de dónde ha venido. ¿Por qué es muy importante? Porque hay cargas que nos regalan personas sumamente trascendentales en nuestra vida, y estoy hablando de nuestro proximity power más poderoso que tenemos, que no lo hacemos consciente, que tiene que ver con nuestra familia, nuestros papás, y que a veces por lealtad a ellos asumimos estas cosas. O sea, hay familias enteras que desde el tatarabuelo vienen diciendo que las cosas que valen la pena cuestan sangre, sudor y lágrimas, y lo que no vale la pena entonces será fácil. Si eso le ha funcionado a tu familia y te funciona a ti, muy bien. Nosotras, analizando ese en particular, creemos que no necesita costarte sangre, sudor y lágrimas algo que valga la pena. Y lo que nosotros siempre le preguntamos a nuestro cerebro es, ¿por qué nos es tan fácil las cosas que valen la pena? Para que nos ayude a responder eso. Porque lo que nosotros buscamos es que todo lo que valga la pena sea fácil, cómodo, agradable, lindo. No quiere decir que no haya esfuerzo detrás, no quiere decir que no trabajemos por conseguirlo, no quiere decir que no seamos personas, ¿no?, que estemos consistentemente haciendo algo y que seamos disciplinados. Ajá, no somos, o sea, sí, mucho. Sí. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que lo disfrutamos, ¿no? Exacto. Yo creo que más bien que no lo sufrimos. ¿no? Ajá, exactamente. Si no es algo que nos pesa, si no es algo que lo hacemos y nos hace muy felices. Así es. Entonces, date cuenta de dónde viene para que puedas desengancharte de eso y decir, papá, mamá, te amo, te adoro, pero esta creencia, no, gracias. Te la regalo, te la dejo a ti, esta sí no la acepto, ¿no? Y va de vuelta. Entonces, ese es uno más de los pasos. El cuarto tiene que ver con la funcionalidad. O sea, no se trata de ir desechando por desechar. No. Hay creencias muy lindas que lo único que traen a nuestra vida es placer. Más nada. Listo. Entonces, simplemente analiza la funcionalidad y el impacto que tienen en tu vida para ver si las desechas o no. Yo tengo la creencia que yo tengo muy buena suerte. Cañón. Y habrá muchísima gente que va a decir lo contrario y con evidencia. Y me importa un cacahuate. Yo me considero a mí una persona con mucha suerte. Sí. Y te voy a decir algo que nosotros hacemos, y que mucha gente nos va a decir, están locas, la suerte no existe, es azar o lo que sea. Papás, mamás, atención otra vez. Háganle creer a sus hijos constantemente lo afortunados que son, la buena suerte que tienen. Si tú a un niño le estás diciendo constantemente, esa es una buena creencia. Si tú le estás diciendo qué buena suerte tienes, qué suertudo, qué bárbaro, ¿sabes qué? Son niños que se sienten, pues eso. Y nuevamente el cerebro sigue direcciones. Sí. O sea, la suerte no tiene que ver con la magia o no, sino el cerebro decir, buena suerte, es esto, ¿no? Pues ahí lo va, bueno, buena suerte, lo lindo, ¿no? Lo padre, lo sorpresivo. Lo sorpresivo. O sea, va a ser el niño que llega a la cafetería y que, oye, quiero un mollete. Qué suerte tuviste, queda el último. Nada más, ¿sabes? Y a lo mejor no. Y si no hay, y le dicen, ¿sabes qué? Ya no hay, pero te vamos a dar en lugar tal cosa. Él va a decir, ¡qué buena suerte! No alcancé mollete, pero tal. Sí, me dieron un premio. Exacto. Sí. Es eso. O sea, no es de, ¿ves cómo no tiene buena suerte? Se acabaron los molletes que él quería. No, lo que vas a lograr es que su cerebro se va a estar enfocando en cosas positivas. Porque así es como nos relacionamos con la suerte. Entonces, eso tiene que ver. Y yo sí creo que eres una persona con mucha suerte. Tal vez haya cosas que, porque no todo es perfecto, pero sí creo que eres una persona con mucha suerte. Otra cosa que tiene que ver con esta funcionalidad y con lo anterior, ¿de dónde viene? Analiza los lazos de lealtad. Sé consciente de que el hecho que tú no sigas una directriz que venga de alguien muy importante para ti no significa traición o deslealtad. Ponlo de verdad en ese plano, porque de repente nos sentimos muy culpables de no seguir con esto,
o con alguna tradición que nos hace infeliz o, ¿no?, este tipo de creencias que nos dañan más que beneficiarnos o que están generando solamente basura en nuestra cabeza. Pero nada tiene que ver con la lealtad y el amor que tú tengas hacia tu familia. Entonces van súper de la mano estas dos. Analiza de dónde viene y si viene de personas con las que tú tienes lazos de lealtad muy arraigados y es necesario desechar esa creencia, agradéceles con todo el amor que tengas hacia ellos. No es necesario que lo hagas en vivo, que lo hagas tú solito es más que suficiente. Agradece esa parte y, como dice Lore, dáselos de regreso. No, y otra cosa muy importante, no juzgues. O sea, al final no se trata de, ay, entonces ustedes y sus creencias y van a ver y yo ya tengo las mías nuevas y estas me funcionan. No, no va por ahí. Es el respeto total a lo que cree tu familia y el respeto total a lo que tú vas a creer. Y ahí es donde viene nuestro último punto. Regresa a la responsabilidad personal absoluta. Hazte responsable de lo que tú crees. No se vale juzgar y echar culpas a los demás. Gracias a que mi papá me implantó la creencia. Sí, pero ya te diste cuenta. Sí, ya eres tu adulto y puedes hazte responsable. A partir de ahora cambia, modifica. Hazte responsable de esa parte. Si lo deseas, si lo quieres, esa es una invitación. Y deja en paz a los otros, ¿no? Que ellos ya tendrán que lidiar con sus propias creencias y demonios. Sí, cada quien haga lo que quiera con sus creencias. Hay unos que ni cuentas el año, entonces ya ni hay que meternos con ellos. Como que seamos responsables de lo nuestro, será más que suficiente, ¿no? Sí. Y bueno, pues creo que hasta ahí hemos llegado y les vamos a contar rápidamente el dato del día de hoy, que tiene que ver con una persona que se llama Andrea Nicolás Lauda. Muchos de ustedes ya les sonó el nombre, a otros no, pero les voy a contar. Más conocido como Niki Lauda, él nació en Austria un 22 de febrero de 1949. Fue un piloto de automovilismo. Él fue campeón mundial de Fórmula 1 en 1975, en el 77 y en el 84. En el 76 fue subcampeón. Su primera victoria fue en el Gran Premio de España en 1974 y la última vez que compitió y tuvo un reconocimiento fue en el Gran Premio de Países Bajos en 1985. Como puedes darte cuenta, pues fue una carrera bastante larga, ¿no?, para ser de autos, pero sobre todo lo impactante es lo que aquí viene. A los 19 años de edad, Lauda se formaba como un hombre de negocios, pero decidió ser piloto de carreras en el 68 contra la voluntad de su familia. Él empezó su carrera en Fórmula B y después se fue a Fórmula 3. En el 71 llegó a la Fórmula 2 europea con el equipo March y con este mismo equipo llegó por fin a las grandes ligas Fórmula 1. ¿No? A lo largo de su carrera en la máxima categoría, pilotó para las escuderías March, BRM, Ferrari, McLaren, en fin, o sea, puro nombre bueno. Puro topa. Acumulando 25 victorias y 54 podios en un total de 177 carreras. En 1976 su vida da un giro 360 grados y más, porque sufre un grave accidente en el Premio de Alemania que le produjo graves quemaduras en la cabeza, en buena parte de la cabeza y del cuerpo, además de fracturarse muchos huesitos y de tener una intoxicación muy grave por los vapores tóxicos que se desprenden del combustible en llamas. Se sometió a 4 operaciones para trasplante de piel, pero fracasaron. Su cuerpo lo rechazó, por su sistema inmune y no se pudo hacer nada. A partir de ahí, él decidió que no más cirugías de reconstrucción y lo que hizo fue ponerse, sobre todo en la cabeza, que era donde tenía un daño importante, una gorra roja, que con el tiempo se volvió su distintivo. Ya era como, ahí viene Lauda, porque venía la gorra roja, ¿no? Y después hasta se convirtió en un buen modo de merchandising, o sea, ya era su merch y vendió N cantidad de gorras rojas. Retirado temporalmente de las carreras en el 78, él fundó su compañía aérea llamada Lauda Air. Las deudas y una larga querella con otra aerolínea lo obligaron a volver a la Fórmula 1 en 1982 y se retiró definitivamente de la competición en 1985 con un último reconocimiento. Si bien no se subió al podio, pero sí llegó como cuarto por ahí, ¿no? Luego volvió a fundar otra compañía de aviación. O sea, también él tenía... Sí, muy claro a dónde iba. O sea, y además nunca terminó de alejarse por completo del mundo de las carreras. Se volvió asesor y accionista de escuderías como Mercedes en Fórmula 1. Y hasta pocos años antes de su muerte, Lauda siempre estuvo narrando carreras y eso para cadenas también importantes de televisión. Él fallece el 20 de mayo de 2019 a la edad de 70 años en un hospital en Zúrich. Y él nos regala esta frase y refiero: tú eres el motivo
de casi todo lo que te sucede. Así es. Qué rudo, ¿no? Y pues qué maravilla, porque ahí tienes tú toda la posibilidad de hacer lo que quieras con tu vida. Cuando tú no le das poder absolutamente a nadie, te haces responsable de todo, pero lo mejor de todo es consciente de que tú prácticamente eres responsable de casi todo lo que te ocurre, estás del otro lado, brother. O sea, ese es un regalo maravilloso. No vas dejando que la vida te patee, la gente te patee de Pues ahora no, para allá, no ahora estás para acá. sintiendo así de, ay, me hicieron, ¿no? ¿Por qué a mí? Sí. ¿Quién me mandó este mal? No. Muchas cosas están en tus manos, tu responsabilidad cambiarlas, haciéndolas conscientes y listo. Pues hemos llegado Al final del capítulo de hoy. de este episodio número 3, donde cerramos ya esta vuelta por la rueda del cómo sí respecto del tema de autoconcepto. Entonces, no se olviden, tenemos nuestro programa de radio cada segundo martes de mes y si no tuviste la oportunidad de vernos en vivo, que se pasa por REC, que es Radio Empresarial Querétaro, que tiene su página en Facebook. Y en YouTube. Y en YouTube, ahí nos pueden buscar. Si no lo pudiste ver en vivo, no pasa nada, se queda grabado, nos puedes buscar ahí. Y recuerda que todo nuestro contenido está en redes sociales, que está pasando constantemente por ahí. Gente de Spotify, muchísimas gracias. Y en todas nuestras redes sociales, tenemos casi todas. Todavía no le entramos a TikTok, tranquilos. Lo estamos pensando. Pero nos pueden encontrar como Mapping México o Mapping MX. Alguna de esas dos opciones. Muchas gracias. No se olviden de mandarnos todas sus opiniones y comentarios que son, Y sus preguntas. son muy importantes para nosotras. Y nos vemos muy pronto.